Que en un edificio abunde el área verde no asegura que sea ecológico. Del mismo modo que un edificio utilice tecnología de vanguardia para climatizarse no asegura que sea sostenible. Hola, en esta sesión desarrollaremos el tema de la bioconstrucción y la permacultura aplicada al diseño arquitectónico. Porque como dijimos en la sesión anterior, la Unión Internacional de Arquitectos considera que si queremos acercarnos a la sostenibilidad, debemos iniciar con el diseño arquitectónico, con la planificación y la organización de nuestro proyecto. Del mismo modo, certificaciones internacionales como LEED consideran dentro de sus estándares de acreditación el diseño bioclimático que empieza con la orientación y el aprovechamiento de los recursos que ofrece el entorno. En ese sentido, habíamos conversado también ya acerca de las filosofías de sostenibilidad entre la antroposofía de Rudolf Steiner y la permacultura de Bill Mollison. Vamos a desarrollar, aplicándolo ya al diseño arquitectónico, los cuatro primeros principios que se mencionan en esa lista. Recuerda que estos no son reglas ni órdenes, son pautas y lineamientos que se pueden aplicar tanto a un proyecto de menor escala doméstico como a un proyecto de gran escala, de gran complejidad en diferentes tipologías. El primer principio nos establece que antes de empezar a construir debemos observar e interactuar. Y este observar e interactuar también consiste en relacionarnos con el entorno, con la naturaleza, no solamente ser un observador distante, sino también formar parte del mismo. Dentro de la naturaleza se crean relaciones recíprocas y que llegan incluso a un equilibrio perfecto entre cada uno de los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, es decir, los que tienen vida, los que no tienen vida. Del mismo modo en que un ser vivo se relaciona con el medio que le rodea, nuestra edificación también se va a relacionar con el medio donde va a estar insertada, de tal forma que debe comenzar siendo parte del mismo, entendiendo cada uno de los aspectos climatológicos que van a interactuar con el terreno y posteriormente con la edificación. Para el caso de nosotros, los arquitectos, debemos conocer el movimiento solar empezando por dónde se encuentra ubicado el norte, ya que al conocer la ubicación de este punto podremos determinar, dependiendo de las coordenadas y el hemisferio donde nos encontremos, por qué lugares irá a salir el sol y cuáles son los sectores que van a recibir mayor asoleamiento directo en los diferentes momentos del día durante las diferentes temporadas y estaciones del año. Posteriormente, observaremos de dónde viene la dirección predominante de los vientos. Podemos apoyarnos de estudios meteorológicos que existen en diversas fuentes de Internet, pero es necesario que podamos comprenderlos, no únicamente repetirlos. Entonces, al poder conocer, de acuerdo a estas bases meteorológicas, que existen direcciones predominantes de viento, podemos establecer cuáles serán los sectores que serán barlovento o que recibirán el viento directamente y los sectores sotavento que estarán en contra al momento de concebir la edificación y cada uno de sus componentes. En estas mismas fuentes meteorológicas existen las velocidades del viento, siendo que los que tengan mayor velocidad en kilómetros por hora o en metros por segundo serán los vientos principales y dominantes, y los que tengan la menor velocidad serán los vientos secundarios e inclusive hay terciarios. Recuerda que hay vientos que soplan durante todo el año
que son los vientos anuales, como por ejemplo los alisios en donde nos encontramos nosotros, o vientos regionales, como por ejemplo de montaña o del litoral del mar, según sea donde está ubicado el terreno. La orientación, volviendo al punto anterior, también nos permite determinar, como dije, por qué lado estará presente el Sol, dependiendo si es que nos encontramos en el caso de nosotros en el hemisferio sur. Bueno, el Sol de invierno estará siempre inclinado y em, se verá por el norte, mientras que el Sol de verano se verá por el sur. Un punto importante que se deja de lado es la escorrentía o el curso natural del agua. El agua que se origina en los manantiales, en las grandes cumbres nevadas en nuestro sector, tiende a descender hasta llegar al mar. Es el recorrido o el curso natural del agua. Colocar edificaciones o construcciones que interrumpan el curso natural del agua en lugar de favorecerla, nos dificultarán y crearán problemas en la relación que hay entre el edificio y el entorno que le rodea. Entonces es necesario conocer hacia dónde va el agua, o sea, cuál es la escorrentía natural, para poder diseñar de acuerdo a este ciclo del agua. El segundo punto nos menciona que debemos obtener un rendimiento al momento de diseñar con permacultura. Para esto nos vamos a apoyar en este gráfico, el cual establece la organización y relación ideal de las zonas que rodean al centro de actividad, al centro de actividades que viene a ser la vivienda, el refugio. Sin que necesariamente esto signifique que tenemos que organizarlo de manera concéntrica y radial, porque a veces el terreno no tiene la forma regular que nos permite organizarlo como se ve ahí en el gráfico. A veces hay terrenos más largos, más estrechos, irregulares, pero el principio lo podemos aplicar para cualquiera de estas situaciones, entendiendo y comprendiendo que nosotros, las personas, vamos a ser el centro de este gráfico, el cual va a ser denominado la zona cero, donde va a estar ubicado el hogar, el refugio, el asentamiento, donde es el centro de todas las actividades, donde se va a desarrollar la mayor cantidad de actividades y por ende el mayor flujo de movimiento, de energía y de relaciones. Recuerda que en permacultura lo que debemos nosotros es diseñar de acuerdo a como diseña la naturaleza, la madre naturaleza. En la naturaleza no hay desperdicios o excesos de energía, todo tiene una relación recíproca. En ese sentido, es que los ambientes que requieran mayor relación entre el ser humano y el entorno que le rodea o en el que está involucrado, deberán estar más cerca. Donde haya que visitarlo más frecuentemente, donde haya que incluir mayor control visual, mayor energía, mayor relación entre la vegetación y los animales, debe estar más cerca. Por eso es que la zona 1 nos recomienda que para diseñar cerca de la casa debemos colocar lo más próximo posible los huertos o los invernaderos donde se van a generar microclimas. En esta zona 1 no vamos a colocar ningún árbol o vegetación grande. Tampoco vamos a colocar algún animal grande o que requiera em, gran cantidad de espacio. Por el contrario, vamos a colocar animales pequeños en el caso de que relacionemos el hogar con alguna zona de autoproducción, como por ejemplo un mini huerto de vegetales, hortalizas, por ejemplo, puede ser un invernadero con algunas plantas aromáticas o algunas plantas medicinales. Podemos poner gallineros, conejeras o cuyeras.
en el caso de nosotros, de la cultura andina, siempre recordando que hay maneras, hay diseños que corresponden a otra disciplina de espacios de crianza de estas criaturas que lejos de tenerlas tugurizadas o metidas en jaulas, existen ahora diseños más ecológicos y más amigables con estas criaturas, porque la misma gallina o el mismo conejo o el conejillo de Indias o cuy nos permite, eh, bueno, otorga beneficios al lugar. La gallina o cualquiera de estos animalitos se alimenta de los bichos o las plagas que puedan infestar a las plantas y a la vez produce desperdicio mediante sus excrementos que se convierte en abono. Entonces se le puede dejar en libertad a estas criaturas cerca de la zona del hogar del asentamiento. Por eso es que deben estar cerca para que pueda haber un control y una relación entre la persona y estos animales de crianza menor, aves de corral o roedores. Incluso también pueden haber peces cerca. En la zona 2 va a haber un control todavía y de hecho va a haber relación entre la zona 1 a través de estas criaturas, por ejemplo, ya que se pueden poner cultivos semi-intensivos, algunos alimentos, cultivos de pan llevar o también extender el invernadero. No necesariamente las zonas tienen que tener las mismas dimensiones o ser así como se muestra en este gráfico. Tal vez si la casa es más grande, puede ser que la zona cero sea más grande y tal vez no requiera más que autoproducción para la casa misma. No tiene intenciones de hacer comercio, entonces la zona 2 puede ser más pequeña. Y tampoco es necesario que estén delimitadas. De hecho, en la zona 1 se pueden crear relaciones con la zona 2 a través de precisamente estas aves de corral, ya que ellas pueden ser liberadas en algún momento del día para que caminen entre las plantas de la zona 2 de los cultivos semi-intensivos y además de fertilizarla con sus excrementos, escarben la tierra en busca de comida y de este paso ayudan a oxigenar la tierra que forma parte de estas parcelas de cultivos. Ya en la noche, por ejemplo, el gallinero puede estar cerca de la zona 1 y dentro de la zona 0 puede relacionarse, puede ser colindante, de tal manera que las gallinas, por ejemplo, al dormir puedan contribuir a generar calor y dióxido de carbono al invernadero, que esto pues favorece a la fotosíntesis de las plantas. Entonces estamos viendo que hay una relación allí. Siguiendo con la zona 3 va a recibir una visita ocasional por parte de las personas y al no ser visitado frecuentemente comparado con los mini huertos o los gallineros, en este caso aquí es donde se pueden sembrar y cultivar los árboles frutales y los árboles que dan frutos secos. Si se ha concebido, ya que el terreno es grande y puede tener grandes hectáreas, si así fuese el caso, también pueden haber zonas de pastoreo para animales medianos como por ejemplo cabras u ovejas. Estos árboles frutales, al ser sembrados, también pueden crear una barrera natural que permita disminuir un poco la velocidad del viento cuando ésta es muy intensa y da directamente o a barlovento a algún lugar del hogar o de la vivienda. Las zonas 4 y las zonas 5 van a ser zonas que requieren cuidado mínimo y que van a ser visitadas prácticamente muy poco. Digamos que en la zona 3 se visitará 2 veces por semana para recoger frutos secos o árboles frutales, las otras serán visitadas mucho menos, con mucho menos frecuencia. Aquí se pueden colocar animales de pastoreo mayor en zonas de pastoreo mayor si es que el terreno y el clima lo permite, ya que cultivar pasto para consumo de los animales mayores como vacas o caballos, esto demanda mucha agua, más recursos si es que permite la situación, si es que el clima lo permite. En todo caso, si es que no va a haber zona de pastoreo, también se pueden sembrar mayores eh, sectores de árboles o crear estanques de agua, agua para protección contra incendios en caso de que hayan riesgo de incendios forestales. Se pueden crear esto. Árboles, en el caso de que también sea un gran terreno, árboles para generación de madera.
o de leña. Y finalmente la zona 5 se va a dejar tal cual es, del clima o del contexto del piso ecológico, la microrregión en la que esté ubicada la vivienda. La zona 5 se va a dejar tal cual como es. Son plantas salvajes, plantas silvestres que existían ahí desde antes de que llegue el ser humano y por lo tanto no van a ser intervenidas, no van a ser alteradas, ya que ellas mismas existieron durante mucho tiempo y seguirán existiendo aclimatadas con sus propios medios de supervivencia que consiguieron. Igual la fauna nativa, los insectos o la fauna nativa. Además que esta zona 5 también actúa como un espacio de amortiguamiento entre lo que es el área construida, el área ocupada por el ser humano y el área natural. Recordando nuevamente que en la permacultura se debe lograr precisamente esta integración. Entonces, este círculo nos ayuda a concebir la zonificación de las diferentes partes del proyecto que vamos a plantear, sea grande o sea pequeño. Por ejemplo, en una vivienda también se pueden aplicar estos principios. Y al respecto, el tercer principio de la permacultura nos habla de capturar y almacenar energía. Así como lo hacemos a gran escala, también lo podemos hacer en la vivienda, empezando por la orientación. Seguro que tú puedes distribuir muy bien los ambientes al interior, conociendo las medidas y tomando los esquemas que puedes ayudarte con el CAT. Para, en este caso, por ejemplo, hay un dormitorio, un baño, un comedor y un ambiente de servicio. Pero adicionalmente a esto, la orientación o cómo la casa va a estar girada, cómo la vivienda va a estar girada, se va a determinar de acuerdo a lo que queremos lograr para aprovechar la mayor cantidad de energía y reducir el desperdicio energético. Por ejemplo, si estamos en un sector frío, como en Córdoba, en Argentina, en el caso de este ejemplo, eh, los días son muy soleados, el cielo es despejado, pero las noches son muy frías e incluso a veces hay lluvias y heladas. El ambiente que más va a estar ocupado dentro de la casa, por supuesto, es el dormitorio, ya que allí una persona va a descansar. Ahí pasamos la mayor parte del día. De la noche, perdón, de la noche. Ahí pasamos la mayor parte de la noche. Entonces ahí vamos a descansar, ahí reponemos energías y, e iniciaremos con nuestra jornada al despertar. Por lo tanto, lo que queremos en un dormitorio es que sea cálido, acogedor, para que nos permita soportar esas noches frías, sobre todo en temporadas de invierno. Si nosotros orientamos las ventanas del dormitorio hacia el noroeste y el muro también hacia el noroeste, un muro de gran espesor, esto va a captar esos rayos, esa radiación, la va a almacenar y la va a liberar lentamente durante toda la noche. Si colocamos un invernadero, el invernadero que también va a crear microclima para la planta, también va a ayudar a que el dormitorio permanezca tibio durante estas temporadas. Y si además relacionamos las gallinas que generan dióxido de carbono con las plantas, vamos a lograr una relación simbiótica entre estos tres componentes. Por el contrario, los ambientes de servicio solamente van a requerir presencia puntual de la persona, sea para cocinar o sea para asearse. Así que los podemos orientar en este ejemplo hacia las corrientes directas o barlovento del viento, ya que van a favorecer su ventilación. Y también, al orientarnos al sur, vamos a permitir que reciban la radiación solar intensa en temporadas de verano. Si lo podemos orientar al este y al oeste respectivamente, también vamos a conseguir que reciban sol en las mañanas o en las tardes en todas las temporadas del año. Los ambientes sociales tampoco reciben em, estancia durante todo el día, solamente según la actividad puntual que se va a realizar. Por ejemplo, en la sala de estar si se quiere ver televisión o en la sala o en el comedor al momento de alimentarse. Estos pueden aprovechar también las direcciones del viento moderado para que haya una fresca ventilación y también podemos orientarlos, por ejemplo, al noreste o al norte si queremos recibir radiación solar y aprovecharla en temporadas frías. Ahora, si fuese el caso de que, por ejemplo, en este diseño de la casa los ambientes quedaron orientados hacia el suroeste, nos podemos proteger con dispositivos como parasoles y partesoles. Lo importante aquí entonces es que mediante la orientación estamos capturando la mayor cantidad de energía, la estamos almacenando para liberarla o negarla, también en el caso de que queramos evitar calor,
y aprovecharla, la energía solar y la energía eólica, para favorecer cada una de estas actividades y evitar depender de equipos electromecánicos artificiales. El cuarto principio finalmente nos habla de usar recursos y servicios renovables. Todo lo anterior que hemos hablado también tiene relación con cada uno de estos principios, pero para ser más específicos, por ejemplo, podemos utilizar el enfoque de los 4 elementos explicado por el arquitecto argentino Laguzzi en sus propuestas que él desarrolla de permacultura en el diseño arquitectónico. Entonces, los 4 elementos tradicionales son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Debemos buscar que al momento de diseñar trabajemos con estos 4 elementos, integremos a los 4 elementos a través de sus diferentes formas en el diseño. Por ejemplo, el fuego puede llegar a través del sol, la radiación solar, o también a través del fuego mismo. De esta manera podemos simplemente con la orientación trabajar con el elemento fuego, con el invernadero, captar energía del elemento fuego u otros dispositivos pasivos, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos que se pueden colocar para aprovechar la energía solar, o estufas de combustión lenta para generar fuego y distribuir el calor hacia la casa en temporadas frías, o la terma solar para calentar el agua, ayudándonos de la energía solar. El elemento agua también debe estar presente dentro del diseño con permacultura. El agua tiene que ser almacenada y canalizada. Recuerda el tema de la escorrentía. Ahí donde el agua circula, nosotros podemos crear canales de agua o acequias y almacenarla también en estanques. Esta agua almacenada no solamente sirve como protección en caso de incendios o para crear estanques para patos o peces, sino también para el riego de la planta, para el consumo de los animales, e incluso, aunque no puede ser de consumo humano, también la podemos utilizar para lavar ciertos elementos, como por ejemplo la vajilla o la ropa tal vez. Hasta el carro también, el vehículo, porque en algunos lugares donde no hay acceso y solamente se puede llegar a través de vehículo, es cierto que el vehículo va a generar contaminación, pero por lo menos podemos contrarrestar lavando el vehículo con el agua de lluvia. Es para esto que al trabajar con el elemento agua, por ejemplo, podemos diseñar fitodepuradores para poder tratar las aguas de desecho y crear más agua que se pueda aprovechar. O captadores pluviales en el caso de regiones donde llueven mucho, así sean solamente 2 meses al año, para poder almacenar agua de lluvia y de esta manera reutilizarla. Recuerde ese principio, reutilización. No solamente el reciclaje de componentes, sino también la reutilización y el aprovechamiento de la energía renovable. Ahora, en algunos lugares donde hay riachuelos cerca de la vivienda se pueden instalar microturbinas hidráulicas para generar energía eléctrica que complementa la que genera el panel fotovoltaico. Y otros elementos más, como por ejemplo los biorretenedores, que también pueden servir para lugares donde llueve mucho. Con el elemento aire, empezando por canalizar las corrientes de aire para aprovecharlas hacia la vivienda, podemos diseñar generadores eólicos, bueno, aprovechar de generadores eólicos para transformar esa energía eólica en eléctrica. Por supuesto, un dispositivo de estos resulta siendo más costoso que una microturbina o un panel fotovoltaico y requiere ser ubicado en la zona donde haya más corrientes de viento y lo más alto posible. Em, Esto con la finalidad de no desperdiciar precisamente la inversión que se ha realizado. En el interior de una vivienda también se pueden instalar extractores eólicos. Estos elementos se pueden diseñar también incluso de forma casera y ayudan a forzar la ventilación cruzada. Hablando de ventilación cruzada, también podemos diseñar torres de viento o aspiradores estáticos que forman parte de la volumetría de la vivienda. Del mismo modo, con ayuda de las plantas podemos crear aire acondicionado vegetal que trabaja de manera natural. Y el aire también se relaciona con la tierra a través del pozo canadiense, que capta las corrientes de aire y las lleva por debajo de la tierra, creando un intercambio con la energía geotérmica para poder termorregularizar
la temperatura en el interior de la vivienda. De esta forma, el pozo canadiense se relaciona tanto con el aire como con la tierra, y así trabajamos con este cuarto y último elemento. El pozo canadiense, y te invito a que revises este sistema, trabaja también tanto para temporadas frías como para temporadas calurosas, ya que la temperatura de la tierra en el subsuelo es estable, es regular en todo momento. Con la tierra también podemos trabajar con bombas de calor y por otro lado con composteras, ya que podemos crear abono orgánico con los desechos que se producen tanto que producen los animales de corral, por ejemplo, como los animales grandes de ganado o incluso los seres humanos a través de los inodoros secos. Los desechos de cocina también pueden alimentar a la compostera. Y por último, podemos generar gas metano. La bomba de calor, por su parte, también ayuda a generar una temperatura más estable, aprovechando, como dije, la energía geotérmica del subsuelo. La aplicación de estos principios la podemos ver en este gráfico de zonificación utilizando permacultura. Lo primero que necesitamos conocer entonces es el entorno. Recuerda, observar e interactuar. Conociendo el norte podemos saber dónde están los demás puntos cardinales. Si tenemos acceso a fuentes externas o base de datos de meteorología, nos va a ayudar mucho mejor a determinar cuál es la cantidad de radiación, los vientos, en qué momento del año los cielos se encuentran más despejados para poder también ayudarnos a la organización. En este ejemplo se han estudiado las circulaciones, empezando por donde se encuentra el acceso principal a, a esta propiedad. Aquí, sea si es que la propiedad es grande o la propiedad es pequeña, podemos aplicar los principios de las 5 zonas de la permacultura, empezando por la zona 0. Entonces, lo primero que hay que determinar es la orientación, para saber por dónde va a estar la mayor cantidad de radiación, por dónde van a estar los vientos dominantes y secundarios. Luego, establecer por dónde vamos a acceder al terreno. Y esto es importante, por dónde va a circular el vehículo y hasta dónde va a llegar el vehículo, porque mientras más caminos requiere el vehículo, más ancho van a ser las circulaciones, más terreno se va a perder, porque ahí por donde circula el vehículo no se va a poder cultivar, ni va a crecer nada, ni se va a poder construir nada. O sea, es terreno eriazo, que incluso se puede pavimentar, pero va a seguir siendo terreno sin finalidad de producción. Y el vehículo, mientras más circule, más energía va a consumir, más contaminación va a provocar. Entonces, lo recomendable es que el vehículo se quede dentro de lo más cercano, dentro de lo más cerca al frontis del terreno, y que el resto, de preferencia, favorecer la circulación peatonal. Por esto es importante que las zonas, repito, se encuentren relacionadas de acuerdo a la mayor cantidad de circulación y de relaciones que va a haber entre los seres humanos y dichas zonas, ya que así evitaremos también crear caminos innecesarios. En este ejemplo, la zona 0 está mostrada por esta vivienda. Alrededor está la zona 1, donde se encuentran la mayor cantidad de caminos, de senderos peatonales, los huertos, los gallineros, los invernaderos, las composteras y hasta los estanques que ya nos anuncian la entrada de la zona 2, donde podemos colocar, por ejemplo, talleres de carpintería al aire libre que van a tener relación con la vivienda, zonas de pastoreo de animales menores, tal vez establos cercanos de caballos o de cerdos para que puedan generar gas metano y llevar este gas metano a la vivienda, colocar aquí en estas zonas los generadores eólicos y relacionarlo con la zona 3, la que está en turquesa, donde podemos plantar árboles frutales que además, como dije, actúan como barrera protectora de los vientos fuertes, siempre dejando una distancia. No es prudente que los árboles estén pegados unos con otros, sino que se pueden sembrar, por ejemplo, en forma de damero, como en este caso, para permitir que las corrientes de aire circulen entre los troncos. Lo ideal también es que los árboles más altos se encuentren
más cerca de la casa y los más bajos, lejos, de tal manera que el viento se pueda desviar cuando estamos hablando de una corriente muy fuerte en climas extremadamente fríos. En climas temperados, no, esto no es tajante, no es necesario. Bueno, en la zona 3 también se pueden colocar ambientes de pastoreo para animales mayores, ganado por ejemplo, ganado de vacas, de reses, en estas zonas donde se puede cultivar el pasto y repito, siempre que el clima lo permita, en estas zonas. En la zona 4, por ejemplo, barreras de árboles también que podemos colocar aquí para evitar que el viento fuerte barlovento afecte a la edificación. Por supuesto, en la zona 3 y en la zona 4 también se puede crear espacios para almacenamiento de agua. Y finalmente la zona 5 será una zona silvestre, una zona salvaje, que tendrá relación con el resto del entorno natural, sin necesidad incluso de poner cercos perimétricos. Porque, por ejemplo, existen vegetaciones como espinos salvajes que se pueden colocar ahí, que con sus espinas y la forma en que crecen, terminan construyendo una barrera vegetal natural o cercos vivos. Entonces, acá lo puedes notar mejor, cada uno de los ambientes, de acuerdo a las zonas de estancia o residencia, las circulaciones, el almacenamiento de agua, la autoproducción y la energía y captación y reciclaje de elementos. Entonces, empezando por la vivienda, que se encuentran aquí en este caso dos viviendas, y la zona 1 que rodea al sector y que está conectada con la circulación peatonal y a su vez conectada con la circulación vehicular y que te lleva a la vía pública. El vehículo se queda solamente aquí, aprovechando que aquí también se pueden generar los desechos para que el servicio de recolección de basura se los pueda llevar hacia su respectivo tratamiento. La vegetación está dispersa entre la zona salvaje, las zonas 3, las zonas 4, entre vegetación, pastizales para pastoreo. También podemos aprovechar, si es que en algunos lugares hay vegetación nativa de cactus, para crear jardines xerófilos. Estos jardines xerófilos, además de ser estéticamente agradables, requieren poco consumo de agua. Se pueden colocar en determinadas zonas estratégicas para complementar el diseño, crear espacios de descanso, terrazas e incluso se pueden complementar con zonas como por ejemplo recreación, pérgolas, piscinas. Los espacios de trabajo cerca de la vivienda, al igual que los huertos y los gallineros, los invernaderos y las composteras para relacionar el abono orgánico con las plantas que requieren precisamente de este abono. Los establos pueden conectarse a dispensadores biodigestores para generar gas metano. Y en cada cierto tramo recuerda la escorrentía del agua. Este es el lugar más alto en este caso del terreno, por lo que el agua va a ir tanto para este lado izquierdo como para el lado derecho, o sea, para el sur como para el norte, por lo que se pueden crear estanques para ecosistemas de peces y patos cerca de la vivienda, estanques mm, que armonizan con los jardines xerófilos para almacenamiento de agua contra incendios o también pueden ser estanques para fitodepuración. Y en las zonas 5, que son zonas salvajes, también se puede intervenir, porque en la zona salvaje, en la zona 5 también se puede intervenir. Lo que pasa es que va a haber menor control, menor relación. Se puede, por ejemplo, excavar y formar un estanque natural que se convierte en una lagunilla y esto sirve como protección de agua como protección contra incendios forestales al funcionar como almacenamiento natural de agua para combatir incendios. Finalmente, en la vivienda también se puede aplicar este diseño bioclimático. Entonces, si te das cuenta, estamos empezando a trabajar desde afuera hacia adentro. Normalmente nosotros diseñamos la vivienda desde adentro y luego nos olvidamos o tratamos de adaptar a la fuerza, a veces el discurso a la fuerza, de la vivienda con el entorno que le rodea. Por ejemplo, en una vivienda para la yunga costera en este país, aquí en el Perú, podemos trabajar con materiales del entorno, ya que en la yunga costera, a medida que va ascendiendo, vamos llegando hacia los pisos más altos, hacia la sierra, hacia las regiones altoandinas, nos vamos alejando del litoral, por lo que en el suelo vamos a encontrar más cantidad de piedras. Estas piedras pueden servir y sirven como cimientos para
una vivienda. Ahora, el adobe también se puede crear. El adobe lo tenemos gratuito porque la tierra está alrededor. Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de diseñar construcciones con adobe, puesto que el adobe debe ser eh, construido, elaborado con condiciones de calidad. Para eso también te invito a que leas el Manual de Construcciones con Adobe del Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, creado por un reglamento peruano, que tiene especificaciones técnicas para el control, la calidad y el diseño de edificaciones que se quieran trabajar con Adobe. Por ejemplo, si el suelo es muy pedregoso, va a ser difícil crear adobe porque primero lo vamos a tener que cernir y esto aumenta el gasto de tiempo y de mano de obra. Pero se pueden comprar, por ejemplo, adobe si es que hay un proveedor local o prescindir del adobe y tal vez crear, por ejemplo, si es que hay mucho pasto seco, ichu, se pueden construir muros de quincha con el sistema de la quincha seca o la quincha húmeda. Definitivamente la piedra entonces lo utilizamos como cimiento y podemos utilizar la quincha o el adobe o el tapial también para crear los muros que continúan. Ahora las cubiertas las podemos aprovechar para crear cubiertas de madera o de bambú. Asimismo utilizamos otros sistemas que ya conversaremos más adelante para capturar y almacenar energía, desde los techos verdes hasta las estufas de combustión lenta. Hablando de los materiales, en este caso los biomateriales, que son aquellos materiales que se toman de la naturaleza, de la tierra, y se pueden reutilizar o también al terminar el tiempo de vida útil de la edificación regresan a la misma tierra. Por ejemplo, te dije, en lugares donde hay ichu o mucha pasto se puede poner a secar y se obtiene paja. Con esto se pueden construir tanto los muros de quincha seca como de quincha húmeda que disminuyen la carga muerta en los pisos superiores, o sea, son más ligeros, son sismo resistentes ya que son flexibles y sirven como tabiques de cerramiento. La diferencia está en que el muro de quincha seca se va a trabajar colocando, bueno, luego en ambos va a haber un entramado de madera o de caña, pero en el muro de quincha seca se va a rellenar con la paja seca y en el exterior se va a tarrajear con barro. En cambio, en la quincha húmeda se va a crear una masa entre la paja y la barbotina creada con la tierra y el agua, creando una masa, una consistencia de masa que se va a ir colocando dentro de los muros y que no requiere mayor conocimiento para poderlas ir compactando al momento de crear estos muros. Por supuesto tiene sus especificaciones técnicas que te invito a que lo revises o que lo vamos a ver más detalladamente quizá en cursos posteriores. Bueno, el sistema de tapial o pisatapial trabaja simplemente con la tierra compactándola, a veces la combinan con cal o con cemento y a medida que va compactándose con un pisón va formando un muro que previamente se encofra como si lo trabajáramos con cemento. Incluso la tierra se puede combinar tierras de diferentes colores o con pigmentos para crear propuestas como la de la imagen derecha, propuestas que finalmente quedan de esta forma estética. Al final, junto con el adobe y el tapial, se pueden dar revestimientos con materiales naturales, impermeabilizantes naturales, creados a partir de ceras de abeja o jugo de cactus hervido que se pueden eh, combinar y crean precisamente estos recubrimientos que lo protegen al barro de la lluvia. En todos estos sistemas, recuerda que debe haber un sobrecimiento de piedra o de cemento de ladrillo para evitar que la tierra húmeda entre en contacto con las mamposterías. Y hablando de piedra, si el sector donde se encuentra la edificación abunda la piedra, entonces hay que aprovecharla. Es uno de los principios también permaculturales, ¿cierto? Entonces, construcciones de pirca, la pirca andina tradicional prehispánica también se puede aprovechar para construir muros de piedra, como por ejemplo en el que ves en la imagen derecha, que incluso se pueden reforzar con varillas de fierro, o el gabión que se utiliza para la protección de ríos como defensa ribereña, para evitar las inundaciones, también se pueden construir dentro de las viviendas, creando muros como los que ves en la imagen derecha.
Por último, se pueden combinar los sistemas dentro de los que sean compatibles. La madera, el bambú con el barro, la piedra, se pueden combinar estos sistemas constructivos para crear propuestas como las que ves en la imagen, por ejemplo, casas con tierra cruda, en quincha o en adobe, junto con la piedra y con la vegetación xerófila del lugar, por ejemplo. Propuestas de esta manera pueden ir desde lo más elemental, incluso con una tendencia rústica. Esto puede recibir un tratamiento en los muros con pigmentos naturales y crear pinturas que no se obtienen de manera sintética, pinturas térreas como las que ves aquí. Entonces, para utilizar la permacultura y cambiar la concepción en el diseño arquitectónico, puedes utilizar estas preguntas disparadoras de la creatividad al momento de trabajar con terrenos como en estos casos. Por supuesto que también se puede utilizar estos principios permaculturales en construcciones en la ciudad, en edificaciones en contextos urbanos. Van a estar limitadas y no se van a poder aplicar tal vez de la misma magnitud como en estos casos que hemos visto, pero también se puede utilizar permacultura en el interior de una vivienda urbana o incluso hasta dentro de un departamento, creando un pequeño sector como el balcón que te mostré la semana anterior. Por ejemplo, em, aunque la crianza de animales está limitada en la ciudad, porque más está pensado para las mascotas, pero se puede crear mini huertos aromáticos, mini huertos de plantas purificadoras también para combatir el smog que viene de la ciudad o la radiación electromagnética, o plantas comestibles también, creando una autoproducción a pequeña escala para la vivienda de la ciudad. Aunque no se pueden trabajar con materiales del entorno, se pueden reciclar materiales o se puede trabajar con el proveedor local más cercano. Por ejemplo, si hay una ferretería o un almacén de construcción cerca, es mejor trabajar con ellos para disminuir la cantidad de combustible, la cantidad de circulación del transporte y por supuesto la huella de carbono al estar más cerca a la ferretería o el proveedor de la vivienda en la ciudad, en lugar de ir hacia un proveedor que se encuentra mucho más lejos o en otra ciudad o peor aún en otro país. Entonces esto que hemos visto hoy día se aplica para ambos contextos. Recuerda estas 8 preguntas, estas interrogantes que te ayudarán a organizar y empezar la zonificación aplicando estos principios de permacultura. Y bueno, habiendo conocido esto entonces, es momento de aplicarlo en tu proyecto arquitectónico.